Bueno, con mucho gusto, en los inicios de 2019 recibimos a Guillermo Tolosa, es el nuevo director desde el pasado mes de noviembre del Centro CERES, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Bienvenido a Arriba Gente. Muchas gracias por la invitación. Venir a pesar del clima. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas en grandes líneas para 2019 en materia económica? Vemos el 2019 como un año que va a ser algo complicado porque todos los frentes externos del Uruguay están difíciles. Nuestra región, empezando por Argentina, está pasando por un momento de recesión, de crisis. Eso se va a reflejar ya en esta temporada turística que va a ser considerablemente peor a la del año pasado, aunque salga el sol y tengamos sol todo el verano, dado que los argentinos están en crisis y además tienen una moneda que es bastante más débil que el peso uruguayo ahora, eso implica que va a haber mucho menos ingreso de argentinos, ¿no? Sí, ayer la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay ya hablaban en cifras preliminares de un 10% menos de argentinos para esta fecha, por ejemplo. Sí, las estimaciones son quizás que puede llegar a ser un poco peor en el total de la temporada. Se habla de un 20-30% de menor ingreso de dólares para el Uruguay durante estos meses, ¿no? Entonces eso, por supuesto, tiene un impacto sobre nuestra economía. Después, por supuesto, Brasil quizás nos dé más malas noticias en el sentido que Brasil empieza un nuevo gobierno cuyo principal desafío de corto plazo es equilibrar un enorme déficit fiscal y eso genera una desaceleración de la economía. Brasil tiene un déficit muy alto, uno de los más altos del mundo en materia emergente y va a tener que tomar alguna medida. Además, capaz que por el hecho que Brasil entre un gobierno con un tono político algo distinto que el del gobierno uruguayo, eso no nos favorece en las relaciones comerciales, quizás en el corto plazo, comparado con otros vecinos de la región, ¿no? Entonces, Brasil quizás en el largo plazo nos pueda dar alguna sorpresa positiva, pero en los próximos meses difícilmente lo haga. Y además tenemos un contexto global complejo, ¿no? En particular China, que es ahora nuestro principal socio comercial, está mostrando señales de desaceleración de su economía muy marcadas. China sigue creciendo, pero a un ritmo bastante menor que el que se estaba dando a principio, por ejemplo, del año pasado. Hay varios indicadores de alarma realmente que puede ser una desaceleración bastante marcada. Entonces, si uno suma todos esos frentes, Uruguay no la va a tener fácil. Y por supuesto que también nosotros nos generamos nuestros propios problemas, ¿no? Exactamente, ¿cómo estamos preparados para resistir ese embate? Siempre se habla que la economía uruguaya, a pesar del déficit, que no es tanto como otros países, ¿no?, vecinos que usted mencionaba, igual hace mella, pero que la economía en líneas generales está más fuerte para resistir embates del exterior. Sí, estamos mucho más fuertes que lo que puede haber sido, por ejemplo, en el año 2001 o en otros casos donde se nos complicó el panorama externo, sin duda. Uruguay tiene una situación, luego de todos estos años de bonanza, una situación más sólida. Por ejemplo, tiene muchas reservas internacionales para hacer frente a dificultades, tiene una estructura de deuda mucho mejor que antes, una deuda de duración mucho más larga, ¿no? Entonces no enfrentamos grandes repagos de corto plazo que nos puedan complicar, tenemos un sistema bancario más sólido que en el pasado. Entonces sí estamos más fuertes, con menos vulnerabilidad en el corto plazo, pero sin embargo nuestro potencial de crecimiento y de salir adelante por nosotros mismos es limitado, o sea, porque tenemos un clima de negocio. Ayer veía que la inversión extranjera directa, miraba algunos números que se publicaban, cayó un 70%. Sí, la inversión extranjera directa cayó efectivamente de forma muy significativa. La inversión local también cayó bastante y hoy estamos con niveles de inversión muy bajos a nivel regional, mundial e histórico también para Uruguay. ¿Cómo se compensa eso cuando escuchamos hace pocos días que Forbes nos daba como el segundo mejor país de la región para hacer inversiones y negocios? Bueno, si nos comparamos con Brasil y Argentina siempre salimos favorecidos en varios frentes, ¿no? Pero cuando uno hace una comparación, si se quiere, más global, el índice, si se quiere, más seguido, esto es el índice de hacer negocio del Banco Mundial,
y en ese Uruguay está de mitad de tabla para abajo. No está tan bien posicionado ahí. No, mitad de tabla para abajo. Entonces tenemos mucho camino por recorrer en generar bases de crecimiento sólidas y autónomas de lo que pase en la región, ¿no? El déficit fiscal es el principal ancla que tiene la política económica hoy y el futuro gobierno. Sí, el déficit fiscal es, de nuevo, salimos bien posicionados con respecto a la región, o sea, Uruguay tenía la mitad del déficit que Argentina y Brasil, ahora Argentina lo está corrigiendo. Entonces, por supuesto, eso nos da más fortaleza en tiempos turbulentos como los que vivimos, pero sin embargo sigue siendo demasiado alto, ¿no? Claro, te lo reformulo. Sí. ¿Es sostenible para el próximo gobierno un déficit del 4%? No, la respuesta es no. El déficit implica que nuestra deuda sobre el PBI está creciendo, y esa es una situación que no es sostenible. Nuestra deuda no puede crecer para siempre. Entonces, para lograr estabilizar esa trayectoria de la deuda pública nacional, tenemos que tomar algunas medidas de ajuste. ¿Medidas como cuáles? ¿Seguridad social? Seguridad social es absolutamente fundamental porque nos hace que no solo el déficit actual sea alto, sino que la trayectoria futura del déficit, las proyecciones que tenemos, son preocupantes, digamos. Va a haber una presión a que ese déficit suba aún más por las necesidades de financiar nuestro régimen de seguridad social, ¿no? Entonces esa sin duda es una de las primeras prioridades. Es porque el régimen hoy no es sostenible. No es sostenible. Hay que corregirlo. Cuando usted habla de reestructurar, corregir, ¿de qué medidas concretas tiene en mente, digamos? Bueno, hay dos opciones, ¿no? Uno baja el gasto público o aumenta los impuestos. Nosotros creemos que Uruguay, siendo un país con un mercado interno tan chico, una ventaja comparativa debería ser tener impuestos algo más bajos para el sector productivo que el resto de los países que tienen otras ventajas como tener un mercado interno más grande, ¿no? Entonces vemos el ajuste más por el lado del gasto público, donde hay áreas bastante evidentes, según los especialistas, de posibles recortes, ¿no? Sí, usted ahí hacía una propuesta de hacer más eficientes las empresas públicas. Algo que se ha querido hacer, no sé si se ha logrado en toda la medida que se quería llevar a cabo. Ese es un excelente ejemplo. Las empresas públicas imponen un costo muy alto para el sector productivo uruguayo y creemos que con un manejo más eficiente y con una mejor regulación de las mismas podría haber bajas significativas en las tarifas públicas. O sea, Uruguay es un caso que a nivel global es bastante inusual ahora que se están usando las tarifas públicas, lo acabas de anunciar, ¿no? A partir de hoy se están usando con fines fiscales. Tenemos un déficit fiscal y tratamos de usar las tarifas públicas para generar utilidades en las empresas públicas que ayuden a solventar el déficit fiscal. Claro, porque eso te permite hacer caja en el momento. Se hace caja. El tema de las reestructuras no son inmediatas. Exacto. Pero eso quien lo paga los que más sufren de las tarifas públicas altas, además de todos nosotros los ciudadanos, es el sector productivo, que es el que más usa en términos relativos energía, ¿no? y combustible. Y eso pone en freno de mano, si se quiere, el crecimiento del sector productivo en Uruguay. Uruguay tiene el décimo combustible más caro del mundo, por ejemplo. O sea, y eso creemos que con mejores sustanciales de la eficiencia debería bajar significativamente. Entonces, sí. Para mejorar la eficiencia, para que la gente lo entienda, ¿de qué hablamos? Porque todos hablan de eficiencia, ¿no? Pero sí. En algunas empresas públicas ha mejorado la eficiencia, es decir, han generado más rentabilidad. Y ANCAP, por ejemplo, es un caso donde mejoró la gestión y la eficiencia. O sea, la gestión de Marta Jara ha logrado reducir los costos internos, pero no son significativos tampoco. Sin duda que ha habido una mejora, como decís, es bastante visible. Pero el problema es que, de raíz, si se quiere, es que los uruguayos estamos muy expuestos a que los gerentes de estas compañías sean designados por cuestiones políticas, ¿no? Y el atentado más grande a la eficiencia generalmente es un mal gerenciamiento de estas empresas, sin poner nombres, que son bastante evidentes, pero
cuando hay pérdidas cuantiosas a pesar de estar en situaciones monopólicas. Estás hablando de Raúl Chandí. Bueno, vos ponele, digo, ha habido muchos casos en la historia, ¿no? O sea, más recientemente ese es un caso bastante evidente, pero se habla mucho de temas que tienen que ver con corrupción a pequeña escala, digamos, pero es mucho más caro para los uruguayos la incompetencia, la impericia para manejar a las empresas que la corrupción. Pero entonces lo que hay que hacer es barajar y dar de nuevo. Exactamente, necesitamos... Porque eso está arraigado en el Estado uruguayo, es decir... las gestiones, ya sea del partido oficialista o de la oposición, quien sea, llegan, traen consigo a sus personas de confianza y muchas veces no son las personas más idóneas para el cargo. Exactamente. Entonces, la forma de solucionarlo es con una nueva ley que diga que de ahora en más no van a haber más designaciones en entes públicos que no sea por criterios de calificación meritocrático, con gente que tenga experiencia en la industria, gente que tenga la capacitación y el título adecuado. Y como tú decís, o sea, acá no ha habido solo un partido culpable de la situación, o sea, ha sido una situación de todo el espectro político y desde instituto como seres de la sociedad civil debemos denunciar esto y decir hasta acá llegamos, ¿no? O sea, ¿Debería concursar, por ejemplo, la gerencia de los entes? Eso es lo que pasa ya en muchos países, o sea, se hace como un proceso cualquiera de cualquier otra empresa, elegimos en base a aplicantes muy calificados y hacemos un concurso. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué debería ser diferente para las empresas más grandes del país? Y está demostrado que el efecto que tiene el gerenciamiento sobre el resultado global de la empresa, sobre el nivel de las tarifas que se cobran, la eficiencia general es gigantesco. Estamos hablando de cientos y cientos de millones de dólares que se pierden por no tener gerentes calificados. En algunos casos, o sea, muchas veces esto se ha... Estoy pensando, ahora tenemos gerentes calificados en todas las empresas. Por supuesto, no, o sea, no estoy negando que en casos puntuales hay gerentes muy calificados, pero esto es fruto de esfuerzos aislados, de nombramientos específicos, digamos, pero tenemos que tener una ley que nos garantice a todos que de ahora en más nunca más va a pasar de tener a alguien que no tenga título relevante, que no tenga experiencia relevante y que pueda generar este tipo de pérdidas gigantescas. Porque por más que hoy en día la situación sea un poco mejor, estamos arrastrando décadas de mala gestión que generan que los costos sean muy altos y las tarifas muy altas, ¿no? Entonces... Ahora, ¿esa ley o esa normativa debería también tener que ver con qué exigencias puede tener, por ejemplo, el Ministerio de Economía a estas empresas? Porque por más eficiente que sea un gerenciamiento, si tiene una presión permanente y exigente del Ministerio de Economía para llevar justamente a rentas generales, le limita la inversión, tampoco puede dar frutos tal cual lo plantee un profesional, digamos. Sí, sin duda, sin duda. Entonces el marco institucional alrededor de las empresas públicas tiene que cambiar, además del gerenciamiento. En particular, el Ministerio de Economía no debería utilizar estas empresas con fines fiscalistas. Esto no es otra cosa, cuando se recauda de las empresas, no es otra cosa que un impuesto indirecto, que es un impuesto que no ha sido aprobado por el Parlamento. Es el impuesto más fácil de todos, porque solo implica exigir una tarifa más alta sin que el Parlamento lo apruebe. Estamos generando una carga impositiva indirecta mucho más alta, ¿no? Entonces, no es la forma que debería funcionar cómo elegimos de dónde recaudar para el Estado, por el hecho que sea el más fácil de todos y el que no pasa por el Parlamento. No debería ser ese el criterio, ¿no? Deberíamos tener otro tipo de criterios y las empresas públicas solo deberían fijar precios, tarifas de acuerdo a su estructura de costos internos y la situación del mercado, y eso debería ser fijado por un regulador como sucede en muchos otros países, ¿no? Y no por un Ministerio de Economía. Claro, la propia URSEA en su página web reconoce que hoy en día muchos precios de tarifas públicas están siendo utilizados con otros fines que no son en sí mismo digamos, la eficiencia de la empresa y la supervivencia de la empresa por sí, sino que son de asistencias para rentas generales, ¿no? Exactamente. Sí, hay transparencia, que este es un objetivo explícito de las tarifas y no debería funcionar así. Esos reguladores que ya existen deberían ser fortalecidos y deberían ser empoderados para que ellos sean los que deciden
en base a criterios técnicos, cuáles son las tarifas que los uruguayos debemos enfrentar, ¿no? Volviendo un poco, me quedó pendiente el tema de la reforma de la seguridad social. ¿Qué medidas plantea? Ya están surgiendo, ¿no?, ideas de, bueno, aumentar la edad de jubilación, hacer otro tipo de restricciones. ¿A qué medidas apunta usted de Ceres? Sí, la reforma de seguridad social que tuvimos hace más de 20 años fue muy buena y solucionó varios de los problemas de sostenibilidad a largo plazo, pero fue incompleta. Hay varias cajas que no han sido reformadas, que están en una situación financiera muy delicada y que están generando enormes costos directos para el país, o que directamente van a dejar de poder pagar las jubilaciones tal cual están prometidas hoy. Entonces tenemos que, como país, ahora generar un cambio de reglas y de normas para todo el sistema de seguridad. Sí, el paradigma más grande de la caja militar, ¿no? Digo, el servicio de retiro y pensiones de las Fuerzas Armadas. Sin duda, sin duda. Se ha tratado de hacer algo, pero estamos lejos de todo lo que se necesita para equilibrar financieramente la situación, ¿no? ¿Este debería ser un tema que esté presente en la campaña electoral? Ojalá, ojalá. Es muy difícil para un político decir que la edad de jubilación va a tener que aumentar. Es muy difícil decir que las jubilaciones van a tener que ser algo más bajas en el futuro de lo que son hoy. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad financiera que tenemos, es que va a haber que hacer ese tipo de ajustes, ¿no? Nos hemos quedado sin tiempo, pero quisiera pedirle una enumeración, voy a ser mala, de cuáles deberían ser las prioridades del próximo gobierno, sea del color que sea, del partido que sea. Empleo, bueno, usted mencionaba una reforma de la seguridad social. ¿Cuáles serían los puntos que hay que trabajar sí o sí? Al principio, o sea, hay que atacar lo urgente, ¿no? Que es solucionar los desequilibrios fiscales que hablábamos, ¿no? Y en ese aspecto, la reforma de seguridad social es un pilar fundamental para solucionarlo de una forma sostenible, el desequilibrio fiscal que tiene Uruguay. Pero luego hay que pasar rápidamente a lo importante, más allá de lo urgente, ¿no? Y lo importante para Uruguay es cambiar de una forma estructural lo que tiene que ver con el sistema educativo. O sea, Uruguay, como bien saben, hoy por hoy genera el segundo nivel más alto de desertores del liceo de toda América Latina. O sea, hace 20, 30 años Uruguay estaba en los niveles más altos de secundaria terminada. Hoy estamos penúltimos en toda América Latina. Nos pasaron todos los países salvo Guatemala. Entonces es cuestión de tiempo, dado que estamos generando tanto desertores, es cuestión de tiempo que tengamos la fuerza laboral menos educada de América Latina. Es una situación dramática para un país de Uruguay que sigue siendo por ahora el líder en materia económica, con el ingreso más alto de toda América Latina. Tener el sistema educativo que produce más desertores después de Guatemala es algo que hay que atacar urgentemente, ¿no? Y la reforma educativa debería ser bastante más amplia que eso, involucrar también a aquellos, dar soluciones a aquellos, junto con el sector privado, que debería ayudar más también, a aquellos que ya el sistema educativo les falló, si se quiere, y que están en el mercado de trabajo sin las herramientas necesarias para los cambios que se están dando en el sector productivo, ¿no? Entonces, eso sin duda para el crecimiento de largo plazo es la reforma número 1 de Uruguay. Además, hacemos este punto en Ceres que no solo importa para tener una economía más próspera y pujante, sino también importa mucho, y tenemos que aprender de lo que pasa en el mundo ahora, importa mucho para la calidad de políticas públicas y de líderes que elegimos. O sea, una fuerza laboral, una población no educada, es una población que tiende a elegir peor sus líderes y en el futuro vamos hacia una situación donde podríamos estar eligiendo líderes populistas de corte más radical de los que tenemos ahora, y eso puede empeorar aún más la situación de la economía, ¿no? Entonces, si querés, eso para mí son las dos cuestiones más urgentes, y por supuesto hay una agenda enorme que tiene que ver con seguridad, lo que tiene que ver con el mercado de trabajo, que lo va a mantener muy ocupado al gobierno en sus 5 años de gestión. Guillermo, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Vamos cerrando la entrevista por acá con Guillermo Tolosa, que es director ejecutivo de Ceres, luego de lo que fue la salida de Ernesto Talvi, justamente abocado a la campaña política.